En Caput. Bienvenido, Juan Pablo Olson. Es un gusto enorme que estés acá con nosotros. Pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. InfoSiberia es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por lo que hacen. Radio Caput. Qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Más de una vez escuchamos decir que no es bueno dejar la justicia en manos de los abogados. Y algo parecido podemos decir de la economía. No dejar en manos de los economistas el diseño de las relaciones de poder, que son las que influyen en la distribución y reparto del bienestar social. Lo señalamos en este micrófono más de una vez. Las disciplinas que rigen nuestra vida cotidiana deberían ser debatidas de manera concatenada y dentro de un contexto de consensos que por estos tiempos parece estar bastante lejano. La ofensiva de la derecha, no solo aquí, sino en gran parte del planeta, está relacionada con la acumulación desmesurada del capital en pocas manos y acompañado de una gigantesca malversación de la comunicación. La combinación de poder concentrado y prensa amañada conforman una alquimia exitosa para unos pocos, y esos pocos son los que además corrompen y diseñan la política en formatos de democracia de baja intensidad y solo puestas en escenas almidonadas, formales, pero vacías de contenido. Y digo contenido político porque la salida siempre está del lado de la política. Porque el debate de la educación, la justicia, la economía, la organización social, la seguridad y todo ese conjunto de normas que rigen nuestras vidas no es otra cosa que la política. Pero mientras esperamos que la realidad sea debatida y consensuada, hay estructuras socioeconómicas que se ponen en marcha para hacer frente a una realidad mezquina para amplios sectores de la sociedad. Con nuestros invitados de hoy, la propuesta es poner en claro estructuras de organización que pueden convertirse en la base de una economía sana y próspera. Nos referimos, por supuesto, al cooperativismo. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde. Bien, estamos aquí en Nosotros los Otros, martes 17 horas, con dos invitados que, a propósito, los convocamos para hablar no tanto de la inmediatez que nos agobia a diario y hasta del susto de haber escuchado ayer barbaridades y que, bueno, por suerte hubo alguna reacción, no la que hubiésemos esperado, más multitudinaria, pero reacción al fin y sabemos que les molestó la reacción. Pero en lo cotidiano hay gente que está lejana a este debate porque está urgida por comer, está urgida por lo cotidiano, está urgida por el bolsillo.
pero como esto ocurrió antes que ayer, la idea de que esa falta existe y había que solucionarla, la semana pasada nos comunicamos con Federico Tonarelli, que está a mi derecha. Ya en otros programas, que no es nosotros habíamos charlado con él. Él es el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, y no sé si sigue existiendo la cooperativa del Bauen, pero por ese motivo en algún momento estuvimos en contacto telefónico en algún programa. Federico Tonarelli, gracias por venir aquí a Radio Caput, Nosotros los Otros, hoy. No, gracias a vos, Larry. Buenas tardes. Y a mi izquierda, mi derecha era solamente física, no ideológica. Con Pablo, ¿no? Hacemos como un intercambio, claro, de banda a banda. Pueden ir. Somos dos wines que bueno, ya lo presentalo. Pablo Imen. ¿Quién es Pablo Imen? Dale, presentalo vos. Y dale. Pablo es un compañerazo y, digamos, un educador dentro del movimiento cooperativo, y en este momento, podés decirlo vos si él lo puede contar, a cargo de la dirección del Centro Cultural de la Cooperación, Flora Gorini. Es director del IDELCOP, que es la Fundación Educacional del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y es gerente de formación integral del Banco Credicop. Todo esto está relacionado con algo fundamental, que es el movimiento cooperativo, y uno de los grandes exponentes del movimiento cooperativo, que es el Credicop, que además de ser el Credicop como banco cooperativo, tiene un montón de satélites que tienen que ver con la educación, tienen que ver con la cultura, tienen que ver con eso que, bueno, hoy les propongo que hablemos de cooperativismo. Dale, Federico, te dejaste en el camino el Bauen, claro, que fue una experiencia interesante, pero tenés que ver también con las empresas recuperadas. Sí, te cuento en 2 minutos. Nosotros tratamos de que el cierre del hotel, las razones que nos llevaron a cerrar el hotel, pudiéramos difundirlas, que todos los compañeros y compañeras que querían tanto al hotel como ese lugar donde todo pasaba de algún modo, estuvieran al tanto. Te cuento brevemente. Nosotros veníamos de un 2018 muy difícil. El gobierno de Larreta nos había encontrado el talón de Aquiles, que era ni más ni menos que cortar el circuito comercial del hotel, porque nosotros vivimos casi 20 años de nuestro laburo en el hotel, 130 compañeros. ¿A qué me refiero? Clausuras permanentes, Larry. Clausurado el bar, clausurado el hotel, clausurado el hotel, clausurado el bar, y nosotros, como te imaginarás, violando las clausuras en términos de la formalidad y la legalidad en la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo cierto es que esto nos produjo un problema, primero financiero, después económico, muy grave. Llegamos a la elección y al cambio del gobierno con la expectativa de poder zafar de esa situación, por lo que implica la política nacional, etcétera. Y vino el 20 de marzo, hacemos una asamblea, imagínense la situación, ¿no? Alberto diciendo, bueno, nos aislamos por 15 días, nosotros asamblea, los compañeros más jóvenes, sin compromisos familiares, haciendo el aislamiento en el hotel, todo el mundo a casa, 15 días, otros 15, mes, 2 meses, 3 meses, 4. Nosotros, sobre los recursos de la cooperativa, para decirlo vulgarmente, nos sentamos. ¿Para qué? Para transferirlos semanalmente a todos los compañeros para que pudieran hacer el aislamiento. Sobrevivir, claro. Pero dejamos de pagar pólizas de seguro, servicios de ascensores, matafuegos, hidrantes, proveedores. Ahora, decime una cosa, ¿no había habido antes un revés jurídico, judicial? El revés jurídico era norma. Ajá. O sea, nosotros vivimos en situación de desalojo permanente los 18 años, con las sentencias recontrafirme del juzgado de primera instancia, de Cámara, y refrendadas por la Corte, que íbamos y que con el famoso 280, creo que es, denegaban el recurso extraordinario. Pero la relación de fuerza, la legitimidad que tenía la cooperativa, se había sobrepuesto a la legalidad, así que podíamos estar en esa situación muchísimo tiempo más, quizá toda la vida, siempre y cuando pudiéramos trabajar. Y ahí viene esto. Ahí está el problema. Llegó un momento que pusimos alguna fichita, ¿por qué negarlo? ¿Se acuerdan la repatriación de ciudadanos argentinos en los vuelos de aerolíneas con aislamiento obligatorio? Pusimos una fichita, nos pusimos en contacto. Hay 500 plazas en Calle Corrientes al servicio de estos compañeros y compañeras que vienen del exterior. Nada, ni uno. Y el turismo receptivo, en el ambiente turístico se sabía, Larry, que durante todo 2021 iba a estar cerrado. Hicimos una proyección, habíamos acumulado deudas por muchos millones de pesos, dijimos, esto termina con la cooperativa quebrada, todo el mundo inhibido, y lo que más nos dolía era
embromando esa cadena de proveedores que nos había costado tanto construir y que nos habían hecho el aguante durante tantísimo tiempo. Entonces, tomamos la decisión más dura para nosotros, que era aceptar en una de esas idas y venidas judiciales. La Cámara de Apelaciones, siempre imponiendo el desalojo, le había impuesto a la empresa Mercoteles la pena de una suma que debía otorgarle a la cooperativa, que nosotros rechazamos históricamente, justamente porque vivíamos del hotel. Empezamos a evaluar esta posibilidad, pedimos una audiencia, se actualizó la suma, y con esa suma, más parte de la venta del mobiliario, pagamos absolutamente todo a costa de tener que dejar el edificio. Bueno, ahí podemos trazar la semblanza de lo que pasó a mí. Ahora, por supuesto, que nos dolió a todos, lo que de alguna manera yo tomé infinitos cafés en el Bauen, como, claro, y he participado de un montón de asambleas, etcétera, etcétera, alguna cena también. Organicé una cena para también otra institución que le hicimos ahí, y el dolor, sí. Pero bueno, ahora lo que me interesa es rescatar todo el sistema cooperativo. Y Pablo a lo mejor nos puede orientar desde su mirada educativa. ¿Cuál es el espíritu de una cooperativa? Porque, a ver, pasamos la Unión Soviética, por ponerle algún tema, la propiedad privada no existe, bueno, todo eso se cayó en algún momento por razones que a lo mejor no vienen hoy al caso, las podemos tocar de soslayo, pero bueno, ¿qué es una cooperativa finalmente? Bueno, es una pregunta interesante, porque si le preguntás a diferentes sectores o referentes del cooperativismo, o sea, voy a cortar... Las respuestas son muchas. Voy a cortar por lo dulce, con lo dulce, porque me acuerdo del conflicto del 2008 por las retenciones, y una parte del movimiento cooperativo estaba en la Plaza de los Españoles y la otra en el Congreso. Entonces quiero decir que el cooperativismo, si bien tiene una historia común y tiene una serie de valores y principios que más o menos nos dan cierta identidad, en verdad tenemos modelos políticos, culturales, económicos y organizativos pueden ser muy diferentes. Así que me cuesta contestar por todo el cooperativismo. Sí pudiera decir algo general, un comentario de moda, porque Milei habló de sus ídolos, y bueno, una fue Margaret Thatcher, y yo recordaba una frase muy interesante de ella en los 80 en una entrevista, cuando dijo: la economía es el camino, el objetivo es el alma y el corazón, ¿no? Entonces me interesa a lo mejor poner como punto de partida que acá hay una disputa civilizatoria por qué es el ser humano y qué tipo de sociedad queremos construir, y ahí me parece que es donde el cooperativismo, más allá de que uno podría decir con un manual de cooperativismo, bueno, es un conjunto de personas que en función de una necesidad común se reúne y democráticamente gestiona y resuelve la necesidad común. Entonces Gorini, uno de nuestros San Martín, sí, decía, bueno, hay tres tipos de cooperativismo: el cooperativismo trucho, que lo contamos como uno, pero sería medio. Después hay unas cooperativas que tienen una gestión democrática y un servicio eficaz. Uno se junta para el crédito, para la vivienda, para los dos servicios ejemplos públicos. Te pido que recordemos, porque tuvieron una gravitación muy importante en el escenario nacional. Ahora son las cooperativas agrarias, Santa Fe, Entre Ríos. No quiero decir cooperativas judías, porque en realidad el modelo lo adoptaron los paisanos que venían de Rusia, que querían ser agricultores y que no habían tenido ese entrenamiento anterior, pero la estructura cooperativa no nace ahí, sino que nace mucho más atrás. Y el hogar obrero, que es un símbolo citadino, ¿no? Más bien de la ciudad de Buenos Aires y las ciudades capitales del interior, donde se construyó una cooperativa que tenía que ver, el hogar obrero era el hogar obrero, es decir, con esa definición, ¿no? Cooperativa de consumo y de vivienda, porque también hay que reconocer la construcción de vivienda. Algo que en Europa fue muy habitual a principios del siglo pasado, y que acá el hogar obrero intentaba reproducir el modelo. ¿Por qué no prosperaron? La economía capitalista se los comió, no pudieron sobrevivir a las crisis. A mí me parece que el movimiento cooperativo es un movimiento económicamente muy vivo. Yo creo que el 10% del empleo decente del mundo lo tienen las cooperativas. Creo que
no sé, hay un porcentaje del PBI que produce el movimiento cooperativo. En general se difunde una idea desde medios interesados de que las cooperativas, que los pobres se juntan, que en parte es así. Pero también hay unas economías muy potentes y muy pujantes. Digo, por ejemplo, yo conozco muy claro el universo del Banco Credicop, pero hay muchas experiencias así. Así que en el caso del hogar obrero habría que analizar bien. Recuerden que fue en el 89, en el contexto hiperinflacionario. Yo me acuerdo que estaba endeudado y me mantuvieron las cuotas sin ningún interés. Ahí hubo algún tema de gestión y el gobierno menemista obviamente lo hundió, ¿no? Ahí hubo una mezcla de... Pero yo traía que cuando preguntabas qué es una cooperativa, la idea de que para mí o para nosotros el cooperativismo es un proyecto civilizatorio, o sea, es más que una empresa económica, porque es un modo de pensar la vida cotidiana, las relaciones laborales, el sentido de la producción, la construcción de una democracia en la empresa. Entonces, y yo desde este lugar fui convocado al banco para decir, bueno, tenemos que profundizar, se llama gerencia de formación integral, porque asume que dirigentes, funcionarios y empleados compartimos un proyecto común y que todos hablamos de la gestión, hablamos del comercio, hablamos de política, porque tenemos un proyecto de sociedad. Y se pueden manejar las jerarquías ahí, pero lo contestás después, porque vos hablaste del 89, pensalo, hablaste del 89 y me acordé de Federico con algo muy importante, que son las empresas recuperadas, porque las caídas del menemismo provocaron un cimbronazo enorme con empresas que sus propios trabajadores se constituyen en cooperativa para explotar aquello que los expulsaba, lo dieron vuelta. ¿Podemos hablar de exitosos ejemplos de empresas recuperadas y cooperativizadas? Sí, sí. Nosotros tomamos la crisis de 2001 casi como un parteaguas. Ahí se extiende el movimiento cooperativo de trabajo ligado a la recuperación de empresas, pero vos sabés que a partir de eso hubo una revalorización del cooperativismo de trabajo como herramienta efectivamente laboral, y se han creado infinidad de cooperativas de trabajo, no precisamente de procesos de recuperación de empresas. Sino aparte, digamos, aparte, que yo me gustó la idea, me junté con vos y armamos una cooperativa. Y habla de niveles de conciencia de los compañeros trabajadores muy importantes, porque, por ejemplo, en nuestra federación hay una cooperativa de arquitectos. Y los compañeros se consideran trabajadores, lo son efectivamente, cuando en otra oportunidad probablemente pudiesen haber pensado en armar una sociedad de capital, ¿no? Uh-huh. Un estudio de arquitectura a través de una SRL o una SA. Son trabajadores, se reconocen trabajadores. ¿Qué hicieron? Armaron una cooperativa de trabajo. Uh-huh. Hay como 3 sectores dentro del mundo del cooperativismo de trabajo hoy. Las que vienen de procesos de recuperación de empresas, las llamadas empresas recuperadas, las que fueron formadas por los programas de asistencia de parte del Estado, y este tercer grupo que son cooperativas donde compañeros y compañeras de manera consciente se sientan y dicen armamos la cooperativa y nos damos trabajo y producimos o bienes o servicios de calidad, pero a partir de la constitución de una cooperativa de trabajo. Todo ese universo hoy son aproximadamente 100.000 trabajadores. ¿De un universo de...? No, de un universo de 20.000 cooperativas de todos los tipos, más o menos, según el último registro que tiene INAES. Uh-huh. Es decir, que da un promedio de 200 trabajadores por cooperativa, más o menos. Sí, si bien el número ese sería arbitrario, sí. Hay cooperativas chiquitas de 10 compañeros y otras de 150. Ajá. Pero lo importante de esto es que ese tercer sector de cooperativa de trabajo se forma a partir de la decisión consciente de un grupo de trabajadores que dicen, nos hacemos cooperativistas de trabajo, y ni se les cruza por la cabeza formar una empresa de capital. Eso es muy importante y yo creo que las empresas recuperadas contribuyeron a esa revalorización del cooperativismo de trabajo en general, más allá de haber sido ex empleado de una empresa que quebró. Le preguntamos a Pablo si ya pensó la respuesta. Bueno, en cualquier organización hay jerarquías. El tema es... La pregunta es cómo se ejercen las jerarquías en una empresa donde todos valemos lo mismo, ¿no? Sí, uno disculpa que te interrumpa, está acostumbrado que baja la cabeza por lo que dice el jefe, o le discute al jefe en tono de, mirá, yo quiero lo mismo que vos, que la empresa le vaya bien, que finalmente que le vaya bien al jefe, no a él, ¿no? Sí, al patrón. Nosotros tenemos un concepto de democracia protagónica y participativa y de participación plena y pertinente, o sea que por supuesto que hay roles y funciones en una cooperativa. El Credicop son 5.000 empleados, 2 millones de usuarios, 1.200.000 asociados.
3.500 dirigentes y toda esa masa de gente participando tiene que organizarse y no se puede hacer una asamblea diaria para resolver la gestión de la empresa. Entonces, naturalmente, hay una organización desde cierto punto de vista piramidal, pero donde cada nivel participa en las decisiones que lo afectan. Por eso hablamos de participación plena y pertinente. Nosotros proponemos jefaturas, voy a dar ejemplos muy interesantes. Dale, que es interesante. Jefaturas que se construyen en deliberación, no absolutamente horizontal, pero con el equipo de trabajo. Por ejemplo, ahora hay un tema interesante. Con la cuarta revolución industrial y la pandemia, el grueso de los bancos privados resolvió la expulsión masiva de empleados. Por ejemplo, voy a dar un nombre. Dale. Santander en el barrio de Belgrano tenía 9 sucursales, ahora tiene 2. Iba a decir Santander porque en mi barrio pasó algo así. Claro, lo mismo, claro. Hay que buscarla. Entonces, ¿qué hizo el Credicop? A diferencia de los demás bancos, dijo, tenemos que fortalecer el vínculo con el territorio y entonces en vez de cerrar las filiales tenemos que reforzar el trabajo y salir a vender. Y entonces está el estímulo al vendedor. Pero el vendedor cobra comisión solo si la filial cumple su plan de gestión, también ligado a ventas. Entonces se liga ahí lo individual y lo colectivo, diciendo acá la suerte, y hubo unas discusiones interesantes, porque ahora se está armando el puesto de trabajo, y el subgerente general de filial dice, si el premio lo tuviese que cobrar solo el arquero de Boca porque atajó el último penal, y el resto del equipo, acá hubo un equipo, entonces todo el tiempo en la organización se están trabajando el modelo colectivo, el sentido político de la práctica y trasladar al vínculo laboral o militante esta idea de democracia participativa. Nosotros, esto no quiere decir que pueda haber tensiones, que pueda haber contradicciones, que pueda haber injusticia, eso pasa en cualquier organización. Es inherente al ser humano, no podríamos pretender que todo fuese... Pero la orientación cultural y el modelo de gestión, para mí es una cosa para pensar la sociedad y el Estado, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya que ofreces ese pensamiento, le pregunto a Federico, ¿hay alguna estadística de crecimiento de cooperativas, de bajas de cooperativas, la temporalidad, en qué momento se dio el mayor crecimiento, en qué momento se dio, digamos, o se achicó el universo cooperativo? ¿Hay estadísticas? En realidad de crecimiento, no tengo los datos precisos, pero el crecimiento fue permanente. Poniendo nuevamente esta fecha de diciembre de 2001 como fecha parteaguas. Pero traté de ir un poquito más atrás, sí. Porque yo creo que el fenómeno, como es un fenómeno que persiste en el tiempo desde hace mucho, me parece que es importante que veamos, a ver, si hubo un parteaguas más atrás del que vos decís, sí. Fue el gobierno militar, la dictadura, Martínez de Oz, ¿sí? Sí. Donde inclusive para los bancos fue complejo porque la ley de entidades financieras limitó la tarea de los bancos cooperativos, los intentó aniquilar, no pudo, eso también es interesante analizarlo, y digo, desde aquel entonces hasta hoy, el crecimiento de la actividad cooperativa en el ámbito que no sea, bueno, en este caso el banco, ¿no? Sí, el crecimiento fue constante. Y te diría más, hay toda una discusión, nosotros estábamos hace tiempo planteando toda una discusión respecto del cooperativismo de trabajo, que a diferencia de lo que contaba Pablo, digamos, el asociado en la cooperativa de trabajo es aquel que trabaja en la cooperativa. Su aporte es el trabajo. Solo son asociados aquellos compañeros que trabajan en la cooperativa, a diferencia de las otras ramas del cooperativismo. Nosotros empezamos a dar una discusión hace tiempo, la verdad que todavía no solo no la hemos podido imponer, sino que la venimos corriendo de atrás, que es la siguiente. Hoy pensar el trabajo de manera binaria, trabajador asalariado, trabajador autónomo, nos parece que es algo que está absolutamente... de moda. Exactamente. Sí. No entender como una tercera pata al cooperativismo de trabajo, o sea, al trabajador autogestionado que se asocia con otros trabajadores en una cooperativa, es atrasar terriblemente. Si el 50% del mundo laboral hoy está por fuera del trabajo asalariado, no atender desde políticas públicas, pero efectivamente concretas, a ese mundo que está organizado en cooperativas de trabajo, es no ver parte de la realidad. ¿Por qué decimos que en algún punto se atrasa? Se atrasa en la idea de pensar que
todo aquel compañero o compañera desocupado va a volver a reinsertarse en el mercado laboral con trabajo registrado y asalariado. Bueno, está muy bien lo que estás diciendo. Estamos porque convencidos que no va a ser la así. siguiente pregunta es la tecnología, la automatización, y se me ocurrió pensar en Sanón, y se lo pregunto a los dos desde el punto de vista educativo como respuesta desde el punto de vista práctico en la calle. Sanón, vamos a suponer que fabricar lo que fabrica Sanón, las baldosas, ocupaban hace 10 años 100 tipos, y hoy por la automatización, y que se había constituido en cooperativa, hoy con 50 alcanza. ¿Qué pasa con los otros 50 integrantes de la cooperativa? Para preguntar, porque el día de mañana no van a ser tampoco 50, van a ser 20. No, por supuesto. Y quedan 80 integrantes de la cooperativa, y ahí se produce también una puja intelectual, es decir, ¿por qué yo, por qué vos, por qué somos tantos y podemos ser menos? Es decir, eso de inherente al ser humano, ¿no? Esa puja de la mirada, porque finalmente es una mirada estrictamente económica y no social, ¿no? Cuando uno piensa en esos términos. ¿Cómo se resuelve eso? Y está también esto que nosotros planteamos acerca de las crisis económicas, ¿no? Que destruyen X cantidad de puestos de trabajo y aún después en recomposiciones económicas y crecimiento a tasa china y bla, 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 nunca se recuperan la totalidad de los puestos de trabajo destruidos con anterioridad. Y ahí estamos ocupando un lugar nosotros, claramente. Ahora, esto corre bajo mi exclusiva responsabilidad. Hay algunos que todavía no la ven, Larry, después de tanto tiempo, 20, 25, 30 años en la vida de cualquiera de nosotros, de nuestra propia vida, digamos. Y se sigue pensando al trabajo, a mi juicio, de manera binaria, sin entender lo que representa el cooperativismo de trabajo hoy, que incluso produce bienes y servicios de calidad, que puede competir de igual a igual, que tiene muchas ventajas que desde el Estado deberían verse con otros ojos, como por ejemplo, se consume lo que se produce generalmente en el mercado interno, no hay un mango que se fugue, sino todo lo contrario. El excedente se reparte de manera equitativa entre todos los asociados, y si no se reparte y se capitaliza es porque la Asamblea de Trabajadores así lo decidió, y si se capitaliza es para renovación de maquinaria, de la estructura, en fin, de la empresa cooperativa, y hay que darle un poquito más de pelota. Nosotros la semana pasada, con el tema de los anuncios, estábamos planteando, la discusión acerca de si correspondía la suma fija o el bono. Finalmente fue un bono para los compañeros y compañeras de las cooperativas de trabajo, y nosotros sosteníamos que sí. ¿Y qué ocurrió? Como estamos diluidos en el inmenso mar de monotributistas, nos dijeron, los cooperativistas de trabajo, ni siquiera los cooperativistas de trabajo, los monotributistas no pagan el componente impositivo. En ese inmenso océano de monotributistas que son laburantes que trabajan solos, pequeños comerciantes. Sí, es un subterfugio de la ley para... Estamos nosotros, y no. Les voy a preguntar antes de irnos a una pausa. Hay una experiencia que supongo que la deben conocer, que es la experiencia Mondragón en el País Vasco, donde hay una serie de industrias que son todas cooperativas, tienen un politécnico cooperativo, es decir, la educación es cooperativa o le pertenece al movimiento cooperativo, y ha sido un éxito y uno de los sostenes económicos del País Vasco, ¿no? Es decir, si hay algo que da, hay dos autonomías que mantienen España, una es la vasca y la otra es la Barcelona y toda la ¿cómo se dice? Barcelona está en Cataluña. En Cataluña. No me salía la palabra, Cataluña y el País Vasco son dos entidades autónomas o semiautónomas de España que mantienen a todo el Estado español prácticamente, y Mondragón es una de las experiencias más interesantes. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir a ver si desarrollamos un poquito qué pasó en Mondragón y otro tema que me parece sumamente importante: la educación cooperativista, si poder difundir los valores del cooperativismo para desarrollarlos en la Argentina, en una Argentina que se presenta como un desafío, ¿no?, de vida complejo, ¿no?, complejo con lo político y complejo con lo económico. Vamos a una pausa en Nosotros y volvemos con Federico Tonarelli y Pablo Imen. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Capó. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16
4446. Noticias. Economía. Mañana retoman en el Senado el análisis de la reforma de la ley de alquileres. La semana pasada comenzó a ser debatida en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta. Los legisladores buscarán continuar con la discusión luego de que el oficialismo argumentara que pretendía hacerle cambios a la iniciativa votada en diputados. Desde el lado de la oposición, la idea es darle dictamen tal como vino desde la Cámara Baja. Política. Juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Un perito confirmó la persecución a mapuches y la ruptura de una cadena de custodia. Roberto Nigris detalló que las vainas servidas de proyectiles 9 milímetros que se encontraron durante la inspección ocular estaban en un trayecto de 100 metros. Para las querellas, esto demuestra que existió una persecución por parte de los integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval contra los miembros de la comunidad mapuche de Villa Mascardi. Fútbol. Talleres Instituto por la Copa de la Liga tendrá hinchas de los dos clubes. El partido entre los equipos de Córdoba por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol se desarrollará el sábado 16 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes. La parcialidad de la Gloria se ubicará en la popular Artime con capacidad para 11.000 espectadores, quedando el resto de las ubicaciones disponibles para los socios de la T. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Y estamos de nuevo aquí en Nosotros los Otros. Federico Tonarelli, que quien habrá escuchado del Hotel Bauen y de las soluciones buscadas a través de la integración cooperativa de sus empleados, de sus trabajadores. Pero Federico, aparte, es el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionados. Y esto es importante, la palabra autogestionado. Y Pablo Imem, a mi izquierda, que es hombre del Credicop. Y cuando decimos Credicop hay un universo ahí que no se termina en el banco, que tiene una parte, digamos, de formación, una parte de cultura, un instituto movilizador de fondos cooperativos que tras el ALA hay un trabajo educacional bastante importante. Y bueno, a ver, hablábamos traje a colación el método o el modelo del País Vasco, de Mondragón, una ciudad pequeña en el País Vasco, que casi todas sus empresas, y empresas pesadas de electrodomésticos, en fin, de múltiples actividades, casi todo cooperativo, tiene un instituto cooperativo de enseñanza primaria, secundaria, técnica, y la pregunta es, y te la voy a hacer a vos, Pablo, si podemos instrumentar algo parecido, si puede haber una asociación, más allá de una federación del trabajo, como él bien declara, ¿no? Como Federico bien nombra, que hay cooperativas de trabajo, hay cooperativas de otro índole, si se puede armar algo así, si hay alguna posibilidad en un universo tan capitalista despiadado como el argentino. Bueno, el español tampoco es el humanismo caminando, No me refiero al humanismo, pero sí me refiero, las reglas de juego están mucho más claras que acá en el nivel europeo. Sí, por supuesto, cuando van a otro país,
los que corrompen son ellos, nosotros los corrompidos no somos los que corrompemos. Esto lo dejamos muy claro. Hoy hablábamos de Alemania en un programa aquí a la mañana, y los alemanes adentro son fantásticos, ¿sí? Pero cuando tienen que venir a coimear acá Siemens o cosas por el estilo, lo hacen. No dudan ni por un segundo, ¿sí? Y después nos acusan de ser países con muchos altibajos, ¿sí? Impredecibles, no se dicen. En fin, bueno. Pero digo, Pablo, ¿hay alguna posibilidad de estructurar una especie, no digo federación, sino de lazo conveniente, comercial entre cooperativas y formar cosas que puedan, digamos, reproducir el modelo? A ver, yo no sé si nuestro modelo es Mondragón, porque no me quiero pelear con ningún compañero de Mondragón, porque ellos tienen un gran desarrollo organizacional y económico. Tengo entendido que los alcances políticos del proyecto de Mondragón son bastante moderados. Y España es España, y Europa es Europa, y nuestra América es nuestra América, por lo tanto, como diría Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Pero sí el sexto principio del cooperativismo, que es la cooperación entre cooperativas, es algo que el banco, por lo menos, está trabajando en todo momento, y que tendría que profundizarse sin lugar a dudas. Yo creo que el banco tiene clientes que son cooperativas a los cuales también... Tiene asociados, no clientes. Asociados, bueno. Perdón, pero me salió está el maestro perfecto, Ciruela. Está perfecto, porque cuando vos hablas con el gerente del banco, Credicop te dice, usted es un asociado, claro. Sí. Bueno, pero hay posibilidades de trabajar y no digo educar, porque sería pretencioso y presumido. Digo, transmitir la experiencia de cooperativa, de ente cooperativo, a las empresas que tienen cuentas en el Credicop. Sí, bueno, muchos dirigentes nuestros son empresarios. Incluso, bueno, hay testimonios muy interesantes que dijeron: yo cambié mi modo de gestionar la empresa a partir de mi experiencia en el banco. No digo que sea no se las regaló a los empleados. No, tampoco el banco las regala a nadie, pero sí como que piensa en el sentido del proyecto empresa de una manera muy diferente, ¿no? Igual, mientras las reglas generales de juego sean las que son, es un poco difícil, pero bueno, siempre nosotros pensamos con otra lógica. Digo, el banco tiene los servicios más bajos del mercado. En costos. Los costos de mantenimiento de la cuenta, de los créditos, porque dice, bueno, nuestro objetivo es dar un servicio. Vos me preguntaba si como jubilado te iban a atender. Claro. Me acuerdo que en los 90 un cajero estaba muy quejoso porque decía: ningún banco atiende a los jubilados, los únicos somos nosotros, eso no nos deja guita, me hace laburar el triple. Y el tesorero le contestó: es que esa es la función del banco. Tiene un sentido social, después tiene que tener una base económica. Y siempre que el sueldo no le faltaba seguramente al muchacho. No, estaba cansado también y tenía sus razones para protestar, pero lo entendió. Y con eso trabajamos. Eso también es parte de nuestra educación cooperativa. Los que se incorporan a las comisiones de asociados o los empleados nuevos no vienen con el chip cooperativo, y desde el primer día hay un trabajo intenso, es decir, nosotros miramos las cosas de manera diferente y las hacemos, y tratamos de articular con lo público, con las universidades, con el cooperativismo. O sea, de hecho, no sé si se acuerdan cuando Heller planteó el tema del impuesto a las rentas extraordinarias. Sí. Hubo una campaña para que la gente saque las cuentas del banco. Hubo una asamblea por Zoom de decenas de miles, y hubo testimonios de Estela Carlotto, Tati Almeida, Alberto Fernández, actores, cooperativistas, dirigentes municipales, dijeron: este es nuestro banco. O sea que, de algún modo, la cooperativa, que es muy grande, que está en casi todo el país, tiene una política de articulación con el movimiento cooperativo, con el Estado, donde quieren y nos dejan, en fin, con múltiples colectivos en esta idea de construir movimiento popular, ¿no? Federico, la educación en el ámbito de las empresas autogestionadas con respecto a otras empresas, al intercambio de información, de espíritu de trabajo, ¿hay alguna transmisión constante? Sí. No te olvides que al inicio, si bien volvemos siempre a lo mismo, digamos, la fecha de diciembre de 2001 es absolutamente arbitraria, las recuperaciones de empresas eran muchísimo
más lejanas en el tiempo, incluso acá, en nuestro país. Sí. Pero sí. De hecho, nos habíamos agrupado en un movimiento al inicio, que todavía existe, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Después fueron surgiendo federaciones de cooperativas, como la nuestra, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, que agrupa a alrededor de 30 y pico de federaciones de cooperativas de trabajo, y la relación es muy estrecha, incluso en la actividad económica concreta. En muchísimos casos somos proveedores y clientes, por decirlo de algún modo, de nuestros propios compañeros de otras empresas cooperativas. Yo ahora estoy trabajando en una cooperativa de trabajo gastronómica también. Tenemos la administración del bar del Centro Cultural Haroldo Conti, en el Espacio para la Memoria. Sí. Gran parte de nuestros proveedores son compañeros de otras cooperativas que producen alimentos, claramente. La experiencia de Milagro Sala en la construcción de viviendas, ¿también la podemos considerar una estructura cooperativa? Sí, porque además, viste que el tema de la autoconstrucción siempre estuvo ligado al cooperativismo. En la construcción de viviendas y las federaciones de cooperativas. No, porque aparte fue una experiencia muy difundida en el mundo, menos acá. En el mundo fue una experiencia sumamente valorada, inclusive por universidades, facultades de arquitectura del exterior como modelo, ¿no?, de construcción, que había abaratado la vivienda. Claro, la atacaron por eso, porque dejaba fuera a unos pocos, a los pocos fuertes de siempre. Dice que periódicamente, pero con años de diferencia, esto es lo que termina atentando contra el movimiento en general. Arrancamos hablando del hogar obrero. La caída del hogar obrero y los Supercop abrió la puerta a las grandes cadenas de supermercados que nos imponen comer lo que quieren y al precio que ellos quieren. Aún así han salvado la cooperativa. El hogar obrero existe y no como cooperativa de consumo, sino como cooperativa de construcción de viviendas, y ha hecho algunos emprendimientos en los últimos años. Sí. Te quedaste con las ganas, me dijiste en el entretiempo, de contestar a la pregunta: ¿qué pasa cuando la automatización, cuando sobra la gente en el tiempo que hay que producir tal o cual cosa? Me lo comentaste, así que te doy la posibilidad de decirlo al aire. Bueno, dale. No, porque tu planteo fue bastante trágico en el sentido de decir, es inexorable que el desarrollo tecnológico trae como consecuencia que el grueso se quede afuera. No dije que se quede afuera. Pero no dije que se quede afuera, porque no puede renunciar por per se de la cooperativa. Es decir, habría que repartir la pobreza, lo digo entre comillas, o lo que hay, habría que repartirlo, pero con una carga horaria o una carga de trabajo menor. Claro. Entonces, esa bueno, es la ahí... alternativa. Yo les contaba fuera del aire que Florial Gorini, que fue diputado en los 90, y yo tuve el honor de ser parte del equipo, presentó un proyecto de reducción de la jornada laboral sin quita salarial. Le dieron bola en Francia, acá no le dieron bola. Acá, digamos, los proyectos de Florial en los 90 no tenían mucho éxito en la Cámara, pero la idea era muy potente y hoy está más vigente que nunca, porque ese gran desarrollo, la pregunta es ¿quién se beneficia del gran desarrollo de la cuarta revolución industrial? Entonces, o es una pequeña élite, como ocurre con casi todo lo demás, o transformamos la forma de redistribuir la riqueza producida colectivamente, ¿no? Sí, hay que redistribuir también algo de pensamiento, algo de lógica de pensamiento que está escaseando. Está escaseando porque también hay una embestida de la comunicación muy fuerte. Muchachos, ¿cómo hacemos para concientizar desde el punto de vista de opción ante lo que se viene? Porque lo que estamos hablando es, mi sentido trágico del devenir no es una casualidad, es que está pasando en el ámbito privado, ¿sí? Entonces trasladamos la carga que tendrían los privados, se la cargamos al Estado, ¿sí? Porque el Estado se tiene que hacer cargo de aquella gente que no consigue trabajo porque la automatización está, digamos, dejando sin trabajo. Sin embargo, hay experiencias en Europa cooperativas que son interesantes. Los países nórdicos, por ejemplo, hay bastantes experiencias. Y la pregunta es cómo hacemos para difundir estas alternativas, ¿no? Es decir, vos estás en la calle, Federico, y debes ver todos los días posibilidades de cooperativizar determinada actividad. Vos desde el banco ves que algunos clientes tuyos seguramente caen en esta cosa de, me sobra gente, ¿qué hago? Y antes te pregunté si algún cliente de los que son empresarios cooperativizaba su empresa, ¿no? Digo, algo tiene que haber como solución a esto, ¿no? A esta mirada
que lo único que pretende en este momento en el mundo capitalista es que quien trabaja tiene su salario, cuanto menos mejor, pero no participa de la renta. Entonces, para que todos participemos de la renta tendríamos que ser un país cooperativo. Claro, bueno, y es difícil, ¿no? Me parece que justamente no se resuelve en el nivel de las cooperativas, se resuelve en el nivel de la política, ¿no? Yo voy a hacer un comentario políticamente incorrecto. Según datos del Acá banco, somos políticamente incorrectos. Entonces siempre, me quedo re tranquilo, pero ojalá genere una respuesta interesante, porque China en los últimos 40 años sacó 800 millones de chinos de la pobreza. Eso lo dijimos acá, y es capitalismo de Estado. Bueno, esa es una discusión, porque los chinos están diciendo que están construyendo el socialismo con características chinas, y que están en una etapa de transición a eso. Él quiere hablar, espera, porque es interesante, porque el socialismo... O sea, yo digo lo que dicen los chinos, sí. o el gobierno chino. Dale. El gobierno chino dice, nosotros nos imaginamos otra sociedad y eso requiere un tiempo de construcción, pero una orientación. Sí. Entonces Xi Jinping mandó a leer mucho más el manifiesto, por haber, ahora están discutiendo en la agenda de China es la felicidad del pueblo, porque ya la indigencia no es un tema de agenda. Es cierto, no hay indigencia. Entonces lo que quiere decir es, claro, es una salida, es una cosmovisión, un proyecto civilizatorio, una mirada política distinta. Entonces yo digo, en el mientras tanto las cooperativas hacemos todo lo que podemos y vamos generando futuro a partir de nuestra práctica, pero si no hay un salto político y organizativo va a ser muy difícil dar avances sustantivos en la vida colectiva, ¿no? Eso requiere una alternativa política. No sé si es oportuno decirlo en esta coyuntura electoral cuando se discute democracia o fascismo concretamente. Claro, estamos discutiendo si vamos a discutir democracia o fascismo, estamos fuera de la discusión. Esta discusión no es válida. Claro. Queda. Es lo que siento que se está dirimiendo en esta elección. Sí. Por ahí no, bueno. Pero bueno, tiene toda la pinta de ser eso. Sí, yo creo que no. Yo creo que el capital no es tan boludo, porque vamos a empezar por ahí. Disculpe la expresión. En noviembre te cuento. No, está bien. Cuando cuente los votos no, pero las caídas no son. Ya lo vimos esto. Es decir, en el manotazo de ahogado recuperan algo de cordura. De cordura, no mucha. A ver, la propuesta es siempre llevarse la renta. Entonces, si no va a haber nada, no se van a poder llevar nada. Ese es el problema. Es decir, como yo digo, no se van a llevar el agua en botellitas. Va a ser muy difícil, ¿sí? Sí, dale. La observación es importante. No, pero no era una observación. Es que coincidir con Pablo plenamente. Es una cuestión de carácter estrictamente político. El movimiento da respuestas en cualquier rama de la economía. Mira, por ejemplo, los compañeros... Ahí está. ¿Cuál es la cooperativa más rara que te encontraste? Y, por ejemplo, estamos capitalismo de aplicaciones, de plataformas, a full, ¿no? Bueno, chicos pedaleando o andando en su motito con la cajita en la espalda sin ningún tipo de derecho. Bien. Los compañeros de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, FACTIC, adaptaron una aplicación francesa, CoopCycle, justamente para repartidores. Ajá. El trabajo de nuestro movimiento es un trabajo de carácter político, es convencer a esos chicos y chicas, trabajadores y trabajadoras que creen que porque manejan su tiempo, pedalean cuando ellos quieren, a la hora que quieren, etcétera, son libres y aman la libertad, ¿no? Convencerlos de que en realidad se tienen que asociar y tienen que trabajar colectivamente, quizá en el mismo laburo que están haciendo hoy, pero con los derechos de una cooperativa de trabajo o con aquellos... ¿En qué los beneficia? A ver, es interesante lo que está Primero diciendo. Que no están solos. Bien. Primero que, digamos, nosotros rescatamos la voluntad de emprender, pero no como lo plantea Mauricio Macri. No, por supuesto. Digamos, emprender de manera colectiva para no estar solo, librado a lo que puede llegar a pasarte en la selva del mercado. Entonces, bueno, vamos a emprender, pero ¿por qué no emprendemos de manera colectiva? ¿Por qué nos zafamos de la cretinada que hacen los que manejan las aplicaciones que... creo que le quitan el 30-35% al que produce la pizza y otro tanto al chico que la reparte, y después escondiéndose detrás de la idea de que ellos simplemente conectan al cliente con el repartidor, no tienen la más mínima responsabilidad laboral. Bien, ahora, ¿puede haber empresas de capital que empleen a todo este grupo de compañeros que trabajan librados a su suerte? No, pero si ellos se asocian en una cooperativa pueden llegar a dar una pelea de este tipo, y es una pelea política. La aplicación está y existe, ¿podés creerlo? No, pero es cierto. No, lo creo y te voy a explicar por qué, porque debajo de la autopista, cerca de casa, en Flores, veo a los repartidores de Mercado Libre.
de mercado, Sí. ¿sí? Y empezaron a distribuirse entre ellos el trabajo, ¿no? Empezaron en una cosa muy, muy partisana a distribuirse debajo de la autopista, están protegidos porque si llueve debajo de la autopista no se mojan, no mojan los paquetes, hay uno que cuida, y va seleccionando y va para tal zona, esto para tal zona, y van llegando y van yéndose, es decir, es eso, ¿no? Ahora hay que formalizarlo, hay que mecanizarlo. Bueno, a ver, nos queda poco tiempo. A mí me gustaría tener una mirada hacia el futuro del ámbito cooperativo, poniéndole la ficha, ¿no? Es decir, uno tiene un discurso político, tiene una idea política, pelea, espero que gane, que yo en este caso Massa, supongo que ustedes deben coincidir conmigo, a lo mejor algunos lo votarán con el broche en la nariz puesto, bueno, son matices. Aquí, y lo vuelvo a decir, pues creo que es el 5º programa que digo lo mismo, tuvimos aquí 2 personas que una dijo, tenemos que aprender a vivir en el disenso, cosa que nos está costando bastante, y otro que dijo, no estamos escuchando lo que la gente pide, ¿no? Lo que la gente reclama. En este caso era seguridad y la inflación, y en otro caso, bueno, era el disenso. Dentro de ese marco de posibilidades políticas o sociopolíticas, porque me parece que el fenómeno cooperativo no es solamente político, sino es sociológico, hay que emprender una capacitación para entender cómo se manejan la economía, pero no desde el punto de vista de la rentabilidad. ¿Cómo ven ustedes el futuro? ¿Sí? Trazando esto que está pasando, la automatización, la despersonalización, en el caso que vos planteás ahora de la uberización del trabajo. A ver, vamos a empezar por Pablo y después vamos con vos. ¿Cómo ves el futuro? No sé, tengo ganas de parafrasear a Evita y decir, ¿el futuro será cooperativista o no será? Bueno, yo la cité a Thatcher justamente porque hay una disputa de sentido acerca de qué somos y hacia dónde marcha Thatcher el la mundo. tenía muy clara, eso Muy no me clara. cabe ninguna duda. Como Milei, sí, ¿no? En el sentido de que él tiene claro el modelo de sociedad al que aspira. Ese modelo condena a la humanidad a la muerte, es lo que estamos viendo ahora. Digo, hay una crisis integral del planeta en términos de crisis social, crisis energética, crisis ambiental, ecológica, crisis productiva, crisis cultural. Entonces, digo, ese modelo no nos lleva a ningún lado. O sea, la humanidad va a tener que, Fidel, voy a citarlo a Fidel también, decía, yo tengo confianza en que los pueblos siempre supieron salir de los desafíos difíciles. Y ahora estamos en una crisis epocal, en una transición a un mundo multipolar, y Oriente nos está mostrando unas alternativas que no son las que uno idealizaba de adolescente cuando militaba en los partidos de izquierda, pero que son alternativas efectivas en todos los planos a lo que nos ofrece el neoliberalismo. Así que yo soy muy optimista y creo que el cooperativismo es parte de las fuerzas en Argentina y en la región. De hecho, tampoco lo dijimos, pero desde el 2017 la Alianza Cooperativa Internacional está dirigida por un argentino, y cuando antes la línea era el cooperativismo es la ambulancia para los caídos del neoliberalismo, desde el 17 el cooperativismo es una alternativa política civilizatoria. Entonces nos sentimos parte de un movimiento mundial que como parte de los pueblos va a contribuir a la transformación de un mundo más justo y más igualitario, o la humanidad perecerá en el intento. Eso me parece. Federico, tu mirada. Idéntica a la de Pablo, digamos. Sin duda también. Yo soy optimista respecto de eso. Quizá un llamado a parte de la dirigencia política con muchísima responsabilidad institucional. Quizá no dejarse ganar por la enfermedad más terrible de estos tiempos, que no escuchar al otro. Y darle bola a aquel sujeto al que se aspira a representar, darle bola en serio, digamos, ¿no? Hay algo de dar por sentado la representación de cierto sujeto, en este caso el trabajador o la trabajadora, incluido puede ser el trabajador de una cooperativa, y hay que revisar un poquito, hay que revisar. A ver, hiciste un análisis que me llama a preguntarles cómo ven la representación sindical en la Argentina. Si bien es uno de los países con más alta afiliación a los sindicatos, me parece que hoy los sindicatos más importantes, los determinantes, están en falta con sus representados. No sé cómo lo ves vos, Pablo.
Mira, yo sé que no te gusta enfrentarte para ese lado. Para la derecha no hay mejor sindicato que el sindicato que no existe. Uh-huh. Y nació como una creación de la clase obrera y está atravesado por las mismas contradicciones que el propio movimiento cooperativo. Entonces yo creo que mismo el peronismo, que yo no soy peronista, ha sido un gran freno a las políticas neoliberales desde esta idea del trabajador como sujeto de derecho. Entonces, a mí me parece que hay una parte importante del sindicalismo que se ha renovado, que ha incorporado jóvenes a su nivel de dirección y que tiene una actitud absolutamente leal a los intereses mayoritarios del pueblo y otra que no. Pero lo mismo ocurre en todos los campos de la vida social. Creo que es un actor imprescindible para transformar la realidad. Pablo es un hábil declarante, pero no te permito que ahora lo plagies. No, pero por ejemplo, yendo al ejemplo que nos contiene a nosotros. Nuestra Federación de Cooperativas de Trabajo está adherida a la CTA de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la central entendió esto que estábamos charlando hace un rato. Que no solo tiene la representación de aquellos trabajadores asalariados sindicalizados, sino también del movimiento social y de los trabajadores de las cooperativas de trabajo. Como alternativa de representatividad, es decir, de representatividad intermedia, porque la democracia lo que le está faltando, me parece, a la Argentina es en este momento tenemos una democracia representativa, pero no participativa, y ahí es donde me parece que... Parece como el autobombo permanente durante todo el programa acerca de lo que somos nosotros, que somos cooperativistas. A ver, vinieron a defender una posición, vinieron a defender una cosmovisión, ¿sí? que está por momentos distanciada de la política, pero es política. Pero claro, y a eso iba, cuando Pablo planteaba el ejemplo de aquel empresario pyme que a partir de la integración en las comisiones de asociados cambió su mirada en el sentido de cómo llevar adelante su empresa. Y los trabajadores que nos asociamos en cooperativa de trabajo somos sujetos políticos claramente. Decidimos absolutamente todo, aun cuando no nos damos cuenta. Decidimos qué repartimos, decidimos qué no repartimos, cuándo nos tomamos la licencia, con qué ritmos producimos, etcétera, etcétera, etcétera. Si a partir de eso nos vas generando el sujeto político en cada uno de los compañeros que pasa por una de nuestras entidades, bueno, ¿dónde está? Pero yo digo... aquel sujeto al que se pretende representar, darle un poquito más de bola, no vendría nada mal. 30 segundos para hablar de lo que está pasando ahora y políticamente cuál es tu mirada. Pero 30 segundos, porque no tenemos más. Sí, me parece que América Latina y el mundo están en una encrucijada civilizatoria. Y particularmente América Latina, miro mucho el conflicto de Rusia con la OTAN. Particularmente América Latina es un territorio resistente, pero es un territorio en disputa. Entonces, yo como educador no puedo no ser optimista y no puedo decirle a mis estudiantes, compañeros, no hay futuro, vamos a ser derrotados. Así que bueno, vamos por eso. 30 segundos. Y es el técnico que en el entretiempo se sienta y le dice, muchacho, a darlo vuelta, ¿no? Y bueno, a salir a la cancha en el segundo tiempo a darlo vuelta, claramente. Señores, terminamos hoy con una mirada, una cosmovisión del trabajo, de la organización social. Yo me niego a que el cooperativismo sea solamente una mirada de trabajo. Es una mirada de vida, es una cosmovisión diferente y en la medida que podamos acercarnos a esa estructura solidaria, aunque no sea formal también, ¿no? Porque no todo se puede convertir en formal, creo que vamos a estar más cerca de aquello que los chinos que vos dijiste, ¿no? Analizando cómo ser felices. Parece una pelotudez. Es enormemente importante que aprendamos a cómo ser felices. Me parece que nos está faltando a muchos de nosotros esa mirada. Gracias por haber estado acá. Martín Loza en los ahí controles, en los botoncitos, que sabe cómo manejarlos. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Gracias Federico Tonaleri, gracias Pablo Imen. Y nos encontramos en cualquier momento, los vuelvo a llamar. Esta dupla se va a repetir, lo digo siempre cuando el programa termina lindo, así en ese intercambio, la dupla se va a repetir en algún momento. Muchas gracias por haber estado aquí. Hasta el martes que viene. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Morón